Dentro del programa con Instituto Soma, el tema del día de hoy, vuelvo a repetir, trabajos en altura y andamios. Vamos a dar una pequeña referencia normativa, ¿no? Fundamental en estos casos, norma técnica peruana 851, ¿no? 2.002-2016, que nos habla sobre el sistema de protección contra caídas, requisitos y ensayos. También tenemos una muy buena referencia a la norma ANSI Z359.0 2007. Recuerden que estas normas se van actualizando. Ha habido unas y otras que han sido del año 2014, el año 2016, en la norma ANSI Z359.1, Z359.4, igual otras enunciados de la norma ANSI. También tenemos en este año pasado, en enero del 2021, algunos puntos de la norma ANSI 359.1 fue modificado en cuanto a la fabricación de equipos de protección, en cuanto de protección contra caídas, ¿no? Entonces es muy importante ver siempre una buena referencia conforme han pasado los años. Y tenemos la norma OSHA, ¿no? 1926 en su punto 501 o capítulo 501, artículo 501, requisitos para los empleadores para proveer y entregar sistemas de protección contra caídas, dependiendo del tipo de trabajo que se realice. Hoy día la jornada es muy completa en cuanto a trabajos en altura y vamos a direccionar la última parte del curso, lo que es el uso de andamios, ¿no? Que nos lo han pedido y dentro del programa también está. Voy a pasarles algunos datos importantes para darles una buena base como introducción, como una muy buena introducción en esta materia. Es un trabajo de riesgo crítico, por lo tanto, debemos planificar el trabajo, debemos evitar las improvisaciones, debemos hacer llegar a los trabajadores, sean propios o terceros, proporcionarles sus EPPs, planificar nuestras labores en cuanto también a inspecciones de equipos, proporcionar también formatos de inspección de herramientas, de los mismos escaleras, arneses, elementos de protección personal, andamios, plataformas, andamios colgantes, pueden ser también manlift, ¿no? Estos equipos de brazo hidráulico, con brazo articulado, con canastilla, también existen de manera horizontal, vertical, y otros, ¿no? Y otros. Proporciona el equipo para techos correctos, ¿no? Debemos proporcionar barandas. Vamos a ver mucho sobre algunos trabajos en construcción que se adhiere este tipo de aditamientos de seguridad, ¿no? Entrene siempre, nunca bajemos la guardia, siempre debemos estar actualizándonos, entrenando todo el tiempo, ¿no? Recuerde mientras trabaja en alturas más de 6 pies o 1,80 m, que es el enunciado que siempre nosotros conocemos, ¿no? Es algo que la norma peruana copió del estándar OSHA. Todo trabajo en altura se considera a partir de 1,80 m, pero si hay labores o trabajos en donde consideremos tener equipos de protección contra caídas, porque demandan un principal riesgo, ¿no? Debemos contar con elementos de sujeción por encima de nuestra cabeza y que nos den una garantía de resistencia de 5.000 libras fuerza. Por ejemplo, lo vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, mientras está sobre equipo o un equipo peligroso, sobre alguna altura en específico, o que yo esté encima de techos de un hangar, de un almacén, se considera que debemos, obviamente, considerar que debemos utilizar protección contra caída, ¿no? Esto es la primera parte de la configuración del personal, que conozca, que planifique, que proporcione, que entrene. Vamos a ver otros aspectos. ¿Qué tipo de protecciones se necesitan? En casos en que los empleados estén expuestos a caer a 1,80 m o más de un lado o borde desprotegido, el empleador debe seleccionar sistemas de barandas, sistemas de red de seguridad, líneas de advertencia y o sistemas personal de detención de caídas para proteger al trabajador. Recuerdo hace algunos años cuando trabajé en una empresa y ya estábamos implementando un sistema de gestión
antes que entrara en vigencia la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional. Les hablo del año 2011, 2010, 2011, se vio conveniente en los techos de algunas oficinas, de algunas áreas operativas de fabricación, donde habían equipos, en este caso de aire acondicionado, instalar estas barandas en los techos donde no había, porque el personal que hacía mantenimiento de empresa tercera para estos equipos de ductos de ventilación, de aire acondicionado, de extracción de aire, no tenían dónde sujetarse y sobre todo que tenían varios puntos de precipicio. Entonces se hizo toda la configuración de colocar baranda y subbaranda, ¿no? Y fue muy grato, ya que en el momento de que ya luego se inspeccionaban los trabajos había también puntos ya de control que se habían implementado, ¿no? Esto no quiere decir que no utilizaban elementos de protección contra caídas. Sí se les exigía colocarse protección contra caídas y no anclarse a las barandas, sino a otro punto de sujeción, ¿no? Entonces, en estos tipos de protecciones pueden haber muchas, ¿no? Entonces hay diversas labores en donde yo pueda subir sobre una escalera y sujetarme hacia puntos de anclaje y subir de manera vertical o movilizarme colocando, por ejemplo, estas líneas de cable acerado de punto a punto, como si fueran una sujeción continua, ¿no? Y que el personal se deslice con estos cables, por ejemplo, ¿no? Quien instala debe ser una persona calificada. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué es una persona calificada? ¿Qué exige la norma OSHA en el uso de escaleras, por ejemplo? Se debe utilizar o deberá suministrar o entregar una escalera o una caja de escalera en todos los puntos de acceso al trabajo, donde hay una interrupción en la elevación aproximadamente de 48.2 centímetros o 19 pulgadas o más, excepto si se suministra una rampa pista, terraplén o izador de personal, que es suministrar el acceso seguro a todas las elevaciones. Por ejemplo, cada peldaño de escalera debe tener aproximadamente distancia entre uno y otro peldaño de 30 centímetros. Recuerde, una persona es capaz de inspeccionar la escalera por defectos visibles, debe descartar el uso, ¿no? Y debe marcar la escalera con tarjeta de no usar. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante, los tipos de tarjeta para permitir a trabajar con escaleras o andamios y las tarjetas para no usar, ¿no? Prohibido usar. Recuerde, no cargue nada en las manos mientras que yo suba por una escalera. No podemos tener ninguna herramienta, ningún utensilio, celulares, radios, objetos en las manos. No podemos tener porque debemos tener obligatoriamente los 3 puntos de apoyo para subir las escaleras. Cuando se sube una escalera se debe mantener los 3 puntos de apoyo o 3 puntos de contacto con ella, ¿no? Y bueno, acá tenemos una imagen gráfica. Las caídas en las escaleras pueden ser prevenidas. ¿Cómo podemos prevenirlas? Tenemos un ejemplo sencillo. Pueden haber diferentes escenarios para el uso de escaleras. Utilice siempre escaleras con superficies estables, antideslizantes, y asegúrese que las escaleras estén por arriba. Esta pequeña parte de sujeción, más o menos te pide técnicamente 1 metro, ¿no? 1 metro de distancia de estos peldaños, en donde te va a servir para apoyarte y subir y poder acceder a la otra superficie, ¿no? Tienes que asegurar la escalera, tienes que amarrar la escalera para que no se deslice de lado a lado o se tire hacia atrás, ¿no? Nunca cargue las escaleras más que su misma carga máxima prevista, nunca mueva o extienda las escaleras mientras estén ocupadas o estén siendo usadas. Tenemos esas escaleras telescópicas que tienen una drisa, entonces yo tengo que subirla, bajar y subir, pues nadie tiene que estar en ella, ¿no? La escalera. Asegúrese que las escaleras son bastante largas para alcanzar el área de trabajo. Mantenga las escaleras y las puntas o zapatas libres, no esté con manchas de aceite, grasa o a otros aditamientos, ¿no? Y evitar los riesgos de resbalón. Debemos señalizar el área. Por ejemplo, hay una técnica que normalmente en el sector de minería se utiliza, ¿no? Rodear la señalización, ¿no? En andamios, por ejemplo, se utiliza
la distancia de señalización como mínimo de 1,5 metros por cuerpo de andamio. Puedes utilizar más distancia, pero dentro de la premisa básica es 1,5 metros por cuerpo de andamio. Tienes que encintar, colocar conos, ¿no? Todo lo que es señalización y comunicación con las personas que puedan verse vulnerables, ¿no? No podemos trabajar sin señalización. Otro punto importante. ¿Y qué de las escaleras de tijera? Hay muchas empresas que prohíben utilizar las escaleras de tijera, por ejemplo, ¿no? Muchas empresas en las cuales también he trabajado en el sector de industrial por algunos incidentes o accidentes, ¿no? Nunca nos paremos en el último peldaño de una escalera de tijera, no utilicemos como banco, como para sentarse, no utilicemos echada la escalera o colocando la junta para poder subir, porque el diseño de la escalera es trabajarla en expansión de tijera, ¿no? Y el ángulo tenerlo libre abajo, ¿no? Para que no se extienda más la escalera, ¿no? Entonces, no utilice los puntos superiores de la escalera de tijera como travesaños o asientos, solo utilice escaleras de tijera en posición plenamente abierta. Otro punto importante, muchas veces podemos tener los mejores equipos, muy bien entrenados el personal, EPPs que se las han entregado, han señalizado la zona, pero muchas veces podemos trabajar en lugares donde hay zócalos, hay ductos, hay tragaluces y ellos tienen que cubrirse, algo que nos explica OSHA también. Cubra todos los agujeros, tragaluces, cualquier abertura en los pisos, techos debe ser cubierta, señalizada. Todas las cubiertas deben asegurarse al ser instaladas para prevenir que el viento pueda entrar en ese caso del equipo o estos puedan desplazarse a los empleados accidentalmente. Las cubiertas deben sostener por lo menos 2 veces el peso máximo esperado de los trabajadores, equipo y material. Todas las coberturas deben ser pintadas de un color distinto o marcadas con la palabra hoyo o ole, ¿no? O agujero, ¿no? El hole, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo se debe usar o cómo debemos utilizar los pasamanos? Los pasamanos se pintan de amarillo. La subbaranda se pinta de amarillo. Los zócalos se pintan de amarillo. No se pintan de azul, no se pintan de negro, no se pintan de verde, no se pintan de naranja. Son de color amarillo. Es una norma técnica peruana, ¿no? ¿Cuándo se debe usar los pasamanos? Las escaleras que tienen 4 peldaños o más deben tener por lo menos un pasamanos. Se usarán sistemas de barandas pasamanos para evitar que los empleados que se encuentren en rampas, pistas y otras pasarelas caigan 6 pies o más a niveles más bajos. Importante, ¿sí? Los pasamanos deben ser recubiertos y mantenidos en buena forma para prevenir irregularidades peligrosas, que estén fisurados por ese metal, tengan algún agujero, ¿no? Presenten zonas ásperas, etc., ¿no? Los pasamanos deben tener bastante lugar en donde agarrarse para prevenir caídas. Igualmente, los pasamanos de las escaleras deben ser de construcción similar a las barandas comúnmente y tendrán una altura vertical mínima de 91,5 centímetros, 36 pulgadas, desde la cara superior de la baranda o del barandal superior hasta la cara de la huella o escalón, en línea con la cara de la contrahuella en el borde extremo de la huella. ¿Cuándo hacen falta las barandillas? ¿Cuándo pensemos o cuándo podemos analizar en lo que es la planificación de nuestro trabajo cuando faltan las barandas? Todo empleado que trabaje sobre aberturas de muros en ellas, sobre ellas o en sus inmediaciones, como las que tienen canaletas de desechos, donde el borde inferior externo de la abertura del muro se encuentre a 1,8 centímetros o 6 pies, o más por encima de los niveles inferiores y el borde inferior interno de la abertura del muro esté a menos de 1 metro, 39 pulgadas, disculpe, por encima de la superficie de paso o trabajo.
deben protegerse de caídas con un sistema de barandas, un sistema de red de seguridad o un sistema de personal de detención de caída. Importante, ¿sí? Bien, otro punto. Otro punto. El borde superior de las barandas, ¿sí? O pieza de protección equivalente tendrá una altura vertical de aproximadamente, normalmente se utiliza 1,10 m o 1,20 m, ¿no? ¿Sí? 42 pulgadas. Más o menos 7,6 centímetros o 3 pulgadas por encima del lado del lugar de paso o trabajo. La barandilla deben apoyarse por lo menos cada 8 pies o 2,4 metros y aseguradas en cada extremo, y la superficie de contacto con las barandas será de un material que no provoque lesiones y que los empleados sean capaces también el material de resistir al menos 200 libras. Este enunciado siempre lo van a encontrar. Se refiere a la baranda superior, la resistencia de 200 libras o 90 kilogramos fuerza. Ojo con ese detalle. Ojo con ese detalle. Muy bien. Seguimos. ¿Qué es una línea de advertencia? ¿Qué significa la línea de advertencia? La línea de advertencia es erigida o instalada a todo alrededor de los lados del área de trabajo, en el techo, y deben consistir en cuerdas, cables o cadenas con una fuerza de tensión de 500 libras. Quien instala ello es una persona calificada, de apoyo capaz de resistir y sin voltearse, 16 libras aplicadas horizontalmente. Deben ser erigidas no menos de 6 pies desde la orilla del techo. Todo empleado que realice actividades del techado sobre techos de inclinación baja con lados y bordes desprotegidos de 1,80 m o 6 pies y más por encima del nivel más bajo se protegerá de caídas por medio de sistemas de barandillas, red de seguridad o sistemas personales de detención de caídas o la combinación de un sistema, líneas de advertencia, sistemas de barandas, sistemas de líneas de advertencia y sistemas de red de seguridad. Tenemos también sistemas de líneas de advertencia y sistema personal de detención de caídas, sistemas de líneas de advertencia y sistemas de monitoreo de seguridad también, ¿no? El trabajador no debe estar en placa superior sin protección. Se debe utilizar siempre líneas de advertencia con un sistema de protección contra caídas, ¿no? Estas son las instalaciones que les mencionaba que se deben utilizar y deben ser instaladas y aprobadas por un personal calificado. Aquí vamos a explicar qué es un personal calificado. OSHA lo define de esta manera. Personal calificado es una persona con un entrenamiento y experiencia y expertise comprobado. Puede ser un ingeniero también con experiencia laboral y colegiatura hábil, ¿no? Ya una persona competente, que es otra definición, es una persona que ha sido entrenada, capacitada y ha sido evaluada para confirmar su experiencia y habilidad para desarrollar ese trabajo. Entonces, ¿qué nos dice aquí la lámina? Nunca deben ser erigidas o instaladas no menos de 1,80 m desde la orilla del techo. Debe haber una distancia, ¿no? Por seguridad, ¿no? Los puntos de sujeción, por ejemplo, técnicamente deben estar de 1,5 m, ¿no? Es lo que se recomienda. Estos puntos de sujeción, 1,5 m, 1,5 m, 1,5 m, como mínimo, ¿no? De los puntos, según la extensión, según el diámetro de extensión. Recuerde siempre que las cuerdas, cables y cadenas deben ser erigidas o instaladas para que su punto bajo, incluidas la inclinación, sea de 34 pulgadas
y su punto más alto 39 pulgadas desde la superficie de trabajo y deben ser señaladas con banderas y de alta visibilidad a intervalos de no más de 6 pulgadas. Estos banderines que tenemos acá, ¿no?, es lo que te recomiendan los americanos, ¿no? Eso ya está en libertad de cada empresa. Recuerden que ese es un estándar de referencia. Pero sirve, ¿no? Podemos adaptarlo a los trabajos que estamos haciendo. Deben tener una fuerza de tensión, como vemos acá, de 500 libras, lo hemos visto en el texto anterior, ¿no? 500 libras. ¿Quién garantiza todo esto? La persona calificada, ¿no?, porque hace pruebas de resistencia. Continuamos. Otro punto importante, seguridad en andamios. Los andamios deben ser diseñados y construidos adecuadamente. Vamos a abarcar en la última parte del curso muy detalladamente este tema, pero prestemos atención. Utilice barandillas en andamios con 10 pies o 3 metros o más de altura. Además, las barandillas, así, sistemas de tensión, se recomienda para trabajos en plataformas de 10 pies, más de 3 metros estos, o más de altura, ¿no? Solo utiliza escaleras diseñadas como andamios, en este caso normados. Para uso de andamios, las escaleras deben ser plenamente aseguradas al andamio. Importante, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Tenga cuidado siempre arriba, ¿no? Nunca utilice bloques, ladrillos o escaleras portátiles encima de los andamios para alcanzar más altura ni para subirse a un andamio. Todos los andamios deben poder soportar hasta 4 veces la carga prevista. Siempre van a encontrar ese enunciado, ¿no? 1 por 4 o 1 sobre 4. Siempre 4 veces la carga prevista. Nunca utilice ladrillos, bloques o barriles para apoyar un andamio. Es una falta grave. Una persona capaz debe inspeccionar todos los andamios antes de empezar el trabajo y después de cada hecho o cambio hecho en el andamio, ¿no? Importante. Todas las estructuras de un andamio no pueden estar oxidadas, deben estar en buen estado, ¿no? Rolando, te sugiero que trates de ubicarte donde haya mejor señal de internet, Rolando Lata, para que puedas escucharnos bien. Si no, te sugiero que puedas entrar mejor a la plataforma de Facebook, donde también estamos en vivo. Muchas gracias. Sistema personal de caída o detención de caídas. ¿Para qué? Nos hacen otra pregunta. ¿Para qué son los sistemas personales de detención? ¿Por qué se utilizan? Estos reducen el riesgo de lastimarse si se cae, pero no evitan la caída. Se deben revisar antes de cada uso por desgaste o deterioro. Debemos inspeccionarlo. Un sistema personal de detención contra caídas consiste en un anclaje de conectores arnés corporal y puede incluir una cuerda o un dispositivo de desaceleración, un cabo de salvamento o una combinación adecuada de estos elementos. Se prohíben los cinturones de seguridad para la detención de caídas. Yo no puedo reemplazar un arnés por un cinturón de seguridad o una slinga. Ojo con ese detalle. Vamos a ver un video más adelante en cuanto a lo que es la importancia de hacer y cómo hacer la inspección de un arnés de seguridad. Importante dato. Continúa. Otro dato que tenemos. ¿Cómo ponerse un arnés de cuerpo entero? Recomendación número 1, ¿no? Sostenga el arnés desde el anillo en D trasero que va en la espalda, sacuda el arnés para que las cintas, pues en este caso, estén sueltas y se acomoden en lugar o en su lugar. Con las cintas de la cintura y o las piernas desabrochadas, suelte los broches y desabroche esta vez.
Deslicen la cinta sobre su hombro para que el anillo en D quede colocado a la mitad de su espalda. Conecte la cinta de la cintura y la cinta de la cintura debe estar justa, pero no amarrada, ¿no? Jale entre las piernas la porción de la cinta de la pierna que se abrocha y conéctela al extremo opuesto de la cinta de la pierna. Repite el procedimiento que con la segunda cinta de la pierna. Después de que todas las cintas hayan sido abrochadas, ajuste los broches de fricción para que el arnés quede ajustado, pero que permita un rango libre de movimiento, ¿no? Importante detalle. Otro punto, para remover el arnés revierta el procedimiento, ¿no? 9. Reconecte la cinta de las cinturas después de remover el arnés. Esto le dará un punto de partida la próxima vez que requiera ponérselo, ¿no? Siempre suéltelo, déjelo ordenado, no lo ensucie, cuidémoslo, ¿no? Porque hay otra persona que puede utilizarlo o usted mismo lo va a utilizar. 10. El fabricante siempre recomienda colgar el arnés desde el anillo en D para que mantenga la forma cuando está en uso, ¿no? Es mejor tener esos percheros que uno coloca en los almacenes y colgarlo todos los arneses, ¿no? ¿Cómo se debe medir la distancia de caída? ¿Cómo calculamos la distancia de caída? La distancia de caída va una suma o una sumatoria de distancia de desaceleración y ese resultado de la distancia de caída. Yo debo tener siempre la premisa desde la distancia de que hay del piso hacia el punto de anclaje, obviamente, ¿no? ¿Y qué elemento de protección tengo? Porque hay una extensión. Estoy utilizando un accededor de energía como punto de anclaje. Entonces, este accededor de energía se va a extender. ¿Cuánto mide el accededor de energía? Hay que siempre leer las etiquetas, ¿no? Hay accededores de energía que miden, en este caso, hay algunos que miden un metro o 1,20 m. Hay dos medidas nada más en el mercado. La cola mide 1,20 m o 1,5 m. Entonces hay dos medidas de la cola más el accededor de energía que se va a extender, va a aumentar la distancia de caída. ¿A qué distancia debe quedar el trabajador del piso? Generalmente te piden 90 centímetros o 1 metro, ¿no? Entonces, ese es el caso, la planificación del cálculo de caída que se debe tener, ¿no? ¿Cuánto peso debería aguantar un anclaje? 5.000 libras. Esta premisa siempre la vamos a encontrar en el metal del anillo en D, en la etiqueta del arnés, igual otros elementos, ¿no?, de sujeción. El anclaje, obviamente, por el tiempo, debemos siempre inspeccionarlo por el uso. No podemos utilizar un punto de anclaje ya instalado y que presumamos o asumamos que es seguro, no. Yo siempre debo tener un personal calificado que me garantice el punto de anclaje, que sea seguro, ¿no? Importante. Este peso de 5.000 libras aproximadamente es de una camioneta mediana, de doble tracción, o ser diseñado por una persona calificada, como les explicaba, con un factor de seguridad del doble de la fuerza de impacto de un trabajador en una caída libre de 6 pies. De 6 pies, ¿no? Responsabilidades del patrón. Los patrones deben de evaluar, o en ese caso los jefes supervisores, el lugar de trabajo para determinar si la superficie de paso o trabajo es la que los empleados deben trabajar, tiene una resistencia y la integridad estructural necesaria para aguantar de manera segura el peso de los trabajadores, y no se permite que los empleados puedan trabajar en esas superficies hasta que determinen dichas superficies tienen la resistencia y la integridad estructural, ¿no? Estas pueden ser necesarias para aguantar el peso de los trabajadores. Importante, ¿sí?
Otro punto, no se permite que los empleados puedan trabajar en estas superficies antes de que se determine, en este caso, las dichas superficies tienen una resistencia de la integridad estructural. Los patrones deberán ofrecer un programa de capacitación a todos los empleados que usen escaleras y andamios. El programa debe permitir que cada empleado reconozca los peligros que conllevan las escaleras y andamios y el uso con sus procedimientos adecuados para reducir estos peligros como mínimo, ¿no? Los patrones deben cerciorarse y confirmar de que cada empleado sea capacitado por una persona competente en los siguientes ámbitos, según corresponde. Los tipos de peligros de caída en la zona de trabajo, los procedimientos correctos para erigir o instalar deben mantenerse y desmontar o desinstalar los sistemas de protección contra caídas que se usarán, la construcción de uso y la colocación y el cuidado adecuado de los manejos en esas escaleras, las capacidades máximas previstas para portar cargas de escaleras y andamios. Es importante también mencionarles que hay cursos en los cuales uno se certifica de manera práctica, son cursos prácticos, pocas horas teoría, en donde nos enseñan o nos recertifican cada 2 años cómo trabajar en altura. Hay otro curso que es para trabajos en andamio, generalmente dura 8 horas, 10 horas, totalmente práctico, y te certifican de manera competente mediante un estándar de la norma OSHA. Acá en Perú hay muchas empresas también que lo dictan de manera presencial. En el año 2020, por ejemplo, antes de pandemia, yo me recertifiqué por una necesidad laboral y este año ya se vence. Entonces es importante siempre estar al detalle y verificar ello para siempre tener un nivel de competencia. Laboralmente hay algunas empresas que, dependiendo del tipo de rubro, te exigen tenerlo, ¿no? Bien, para más información consulte siempre los siguientes recursos de OSHA, ¿no? Use siempre arnés de seguridad, asegúrese de que el arnés le quede a la medida. Hay arneses con tallas, hay otros arneses que son tallas estándar, como las marcas 3M. En MCA, Pexel hay tallas, ¿no? Por ejemplo, por mencionar algunas. Use barandas, cuerdas de salvamento, líneas de vida. Inspeccione el equipo de seguridad antes de usarlo. Proteja o cubra todos los huecos, aberturas, tragaluces, ¿no? Y planifique, proporcione y adiestre siempre para los trabajos en altura. La seguridad, en este caso, paga, las caídas cuestan, es algo que siempre nos recomiendan en Nexa, ¿no? Recursos adicionales, para mayor información sobre prevención de daños y enfermedades en trabajo, puede revisar la información proporcionada en las siguientes organizaciones. Como datos se les he puesto ahí, ¿no? Ese pantallazo, ¿no? Muy bien, ahí está la NAIR. Bien, vamos a entrar a la parte ya realmente de la realidad que nosotros siempre buscamos en trabajos en altura. Vamos a ver que existen diferentes situaciones y escenarios en trabajos de altura. Por ejemplo, un andamio colgante es una estructura auxiliar suspendida que debe estar instalada por un personal calificado a través de cables, se instala, y cuerdas verticales, líneas de vida, o como medio de mecanismo de elevación. Se puede encontrar andamios individuales conocidos como sillas de seguridad suspendidas o tipos de plataformas. Todo trabajador debe utilizar arnés de seguridad. De Prevención 507, en este episodio de Safety Briefing estaremos viendo cómo revisar un arnés para la prevención de caídas. ¡Iniciamos! Hay dos tipos de inspección, la inspección primaria o la de uso. Esta se realiza todos los días antes del trabajo. También tenemos la inspección realizada por persona competente, la cual explicaremos en otro episodio. La inspección diaria está condicionada a los elementos básicos de un arnés. Esta depende de la correcta ejecución de cada una de las funciones del arnés. De hecho, si no se realiza de forma adecuada, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ya que el sistema no va a reaccionar de la forma efectiva que esperamos. En los arneses vamos a revisar hilos sueltos, metales asimétricos, esquirlas, descosidos, etc. Elementos que desde un principio nos puedan dar luces de que puede haber una afectación en este. Por ejemplo, podemos apreciar aquí, lo principal que vamos a ver en un arnés iniciando es lo que llamamos el testigo. Los arneses tienen un indicador de impacto.
Este indicador de impacto es el testigo que nos indica que puede haber habido una caída importante. Si este testigo está abierto, definitivamente tenemos que ya descartar el arnés. Cualquier daño al testigo o si accidentalmente alguien cortó el testigo, definitivamente descarta el arnés. Esto es lo que nos garantiza saber si el arnés ha sufrido algún tipo de impacto fuerte. Seguidamente podemos inspeccionar las partes metálicas. Las partes metálicas las vamos a inspeccionar buscando abriaciones, daños, cortes, cualquier tipo de función que nos pueda indicar que hay un daño que no permite que trabaje de forma correcta. Por ejemplo, cuando tenemos estos arneses con sistemas que pueden hacer, mira, clic, aquí vemos que hace un sonido. Ese sonido debemos encontrarlo. De igual manera, asegurarnos que está funcionando. De igual manera que las correas están corriendo de una forma adecuada para garantizar su funcionamiento correcto. Una vez revisadas las hebillas, revisamos los descosidos. Todos los cortes, observando que todas las cintas estén completas. Siempre debemos agarrar el arnés por su argolla de espalda y de esta manera podemos ir revisando parte por parte para no equivocarnos y saltarnos alguna de ellas. Vamos a ir revisando la parte posterior, asegurándonos que todas las cintas, la de las piernas, todas están completas, todas están cumpliendo los elementos necesarios para garantizar. En este punto, cualquier daño que pueda romper la estructura del mismo arnés, debemos pasarlo a la persona competente, la cual nos puede indicar cualquier tipo de acción adicional que hay que hacerle al arnés. Por ejemplo, una persona competente puede utilizar un equipo como este. Es un microscopio que va a ampliar las imágenes para que de manera macro podamos observar cualquier tipo de daño que pueda poner en riesgo la integridad del arnés. Como en este momento podemos observar, aquí este es un daño por soldadura. Como vemos, los bordes están quemados, como aparece en la imagen está ampliada. También podemos revisar si tiene fricción, si tiene corte, entre otros. Por eso es importante pasarlo a la persona competente para que pueda analizar de manera más profunda cualquier tipo de daño. Ahora, de otro punto de vista, si tenemos perforaciones de más de 2 milímetros en una misma cinta, automáticamente se descarta el arnés. Cualquier tipo de perforación de más de 2 milímetros. Si tenemos perforaciones de más de 2 milímetros en una misma cinta, automáticamente se... Para los que no me conocen, no... Saludos colegas y amigos. Una forma adecuada para garantizar su funcionamiento correcto. Una vez revisadas las hebillas, revisamos los descosidos. Disculpen que se pasó el video, creo que apreté algo y se paró el video. Sigamos escuchando. Todos los cortes, observando que todas las cintas estén completas. Siempre debemos agarrar el arnés por su argolla de espalda y de esta manera podemos ir revisando parte por parte para no equivocarnos y saltarnos alguna de ellas. Vamos a ir revisando la parte posterior, asegurándonos que todas las cintas, la de las piernas, todas están completas, todas están cumpliendo los elementos necesarios para garantizar. En este punto, cualquier daño que pueda romper la estructura del mismo arnés, debemos pasarlo a la persona competente, la cual nos puede indicar cualquier tipo de acción adicional que hay que hacerle al arnés. Por ejemplo, una persona competente puede utilizar un equipo como este. Es un microscopio que va a ampliar las imágenes para que de manera macro podamos observar cualquier tipo de daño que pueda poner en riesgo la integridad del arnés. Como en este momento podemos observar, aquí este es un daño por soldadura. Como vemos, los bordes están quemados, como aparece en la imagen está ampliada. También podemos revisar si tiene fricción, si tiene corte, entre otros. Por eso es importante pasarlo a la persona competente para que pueda analizar de manera más profunda cualquier tipo de daño. Ahora, de otro punto de vista, si tenemos perforaciones de más de 2 milímetros en una misma cinta, automáticamente se descarta el arnés. Cualquier tipo de perforación de más de 2 milímetros en cualquier cinta, descarta el arnés inmediatamente, y esto también lo puede verificar la persona competente. O en caso tal, el usuario, si detecta de que hay 2 perforaciones, puede pasarse inmediatamente al encargado de seguridad para que este tome la decisión de descartarlo. Otro daño que podemos apreciar es que todos los arneses muestran una cinta por el borde, una marca que se llama testigo también. Como podemos ver acá, esta es blanca, hay otras que la tienen en azul, en verde, entre otros colores. Esa marca nos indica, también es un testigo. Cualquier corte, ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, que pase la línea testigo, descarta inmediatamente el arnés. Por eso es importante, debemos evaluarlo.
Otro elemento también importante que debemos tener en cuenta cuando estamos revisando arnés es revisar la línea salvavidas, también conocida como lanyard o rabo de mono en algunos sitios. Elementos que debemos verificar en ellas, por lo menos que los sistemas trabajen adecuadamente. Esto, al no permitir que se cierre, descartaría inmediatamente el lanyard. Debemos asegurarnos de que estos elementos trabajan de una forma efectiva. Por ejemplo, si este sistema ocasionara algún tipo de problema para cerrar, pero aún pudiera ser reparado por una persona competente, este tomaría la decisión. Recordemos que no podemos utilizar ningún tipo de aceites para lubricar estos sistemas. Lo más cercano para realizar el mantenimiento de equipos con partes móviles en trabajo en altura es el grafito, que no es un aceite, es un producto en el cual permite la lubricación por baja fricción, pero no es de tipo oleoso. Definitivamente también otro elemento que tenemos que verificar en las líneas salvavidas, al igual que en el arnés, es si encontramos cualquier corte de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera de la línea testigo del lanyard o rabo de mono, también se descarta. De igual manera, cualquier perforación de más de 2 milímetros, si tenemos 2 en una sola cinta, lo descarta inmediatamente. Es importante que esta inspección no afecte a la inspección o el registro, ya que solamente esta debe ser modificada y manejada por la persona competente. Agradecemos a los amigos de Importadora Trópico por sus atenciones para la grabación de este episodio. Si te gustó nuestro video, dale like, suscríbete y marca la campanita para que recibas alertas cada vez que subimos un nuevo video. Hasta la próxima. Esto es Prevención 507. Veamos ese video, vamos a ver el video de 3M sobre inspección de arnés de seguridad Slinga. Es una marca muy conocida, como hay otras, ¿no? Bien, iniciamos el video que es mucho más corto. Atentos al video. El arnés es uno de los componentes de un sistema de protección contra caídas. Su función es soportar el cuerpo del usuario, mantenerlo unido al punto de anclaje a través del conector y distribuir de manera uniforme la fuerza transmitida en caso de una caída. Las eslingas con absorbedor de impacto son los conectores entre el punto de anclaje y el arnés de cuerpo completo y deben ser usadas cuando exista riesgo potencial de caída. Permiten reducir la energía originada en la caída para que esta fuerza no llegue al usuario del sistema de protección. Las eslingas de posicionamiento y restricción permiten mantenerse anclado a un punto fijo para realizar una tarea en altura o limitar el movimiento en torno a un punto de anclaje y así evitar la caída del usuario. Escoja un arnés que esté certificado. En nuestro mercado es habitual seguir como estándar de referencia la norma ANSI Z359.11 del 2014. Verifique que preferiblemente dicha certificación sea emitida por una tercera parte competente. Es fácil identificar un arnés que cumpla con dicho estándar. Cuenta con portaeslingas, cubre etiqueta, indicador de impacto, reata dorsal y subpélvica. Uno de los estilos más comunes en arneses es el cruzado con 4 argollas, cuyo uso se da para detención y restricción de caídas con conexión a la argolla dorsal, posicionamiento con las argollas laterales y ascenso y descenso con la argolla frontal. Para ponerse el arnés apropiadamente, levántelo de la argolla dorsal, evitando que se enreden las correas. Esta maniobra permitirá manipular fácilmente el elemento. A continuación, suelte todas las reatas para que caigan hacia abajo y así identificará la mejor forma de ponerse el equipo. Asegúrese de haber soltado todas las hebillas superiores e inferiores para facilitar la postura. Póngase el equipo por su costado y desde la parte posterior de su cuerpo. Posteriormente, debe asegurar la hebilla ubicada en el pecho. En cuanto haya hecho esto, proceda con ambas reatas inferiores y asegure de la misma manera. Cuando se trate de un arnés con hebillas de traslape,
pase una dentro de la otra hasta que queden aseguradas. Si tiene un arnés con hebillas de conexión rápida, confirme que el testigo es visible a través de la hebilla hembra. Así se dará cuenta de que la conexión ha sido exitosa y es segura. Cuando haya terminado estos pasos, proceda a ajustar la extensión de cada terminal hasta quedar firme en sus extremidades, sin perder la comodidad. Para esto, deslice suavemente las reatas entre los dispositivos tensores hasta graduar a su preferencia. Una forma práctica de comprobar el ajuste es que entre la rata y su cuerpo pasen 2 dedos de su mano. Los arneses 3M son de talla única, diseñados específicamente para cubrir la gran mayoría de los prototipos del usuario del equipo. Para usar una eslinga de tensión caídas, primero enganche el terminal más cercano al absorbedor a su argolla dorsal y posteriormente conecte los ganchos a un punto de anclaje. Cuando una de las piernas de la eslinga no esté en uso, conéctela al dispositivo portaeslinga. Evitará enredos y lesiones en caso de un incidente. Las eslingas de posicionamiento deben ser usadas con las argollas laterales. Cuando desee trabajar cerca de alguna estructura, conecte una terminal de la eslinga a una argolla, luego pásela alrededor de la estructura y finalmente termine la conexión con su otra argolla de posicionamiento. No olvide hacer la inspección periódica de sus equipos de acuerdo a las recomendaciones de 3M. Almacénelos en un lugar limpio y sin humedad para evitar la degradación de los tejidos y herrajes. Deben ser descartados los productos que ya no estén en condiciones de uso de acuerdo al criterio del inspector de equipos. Muy bien, hemos visto un video también bastante completo en cuanto a cómo realizar la inspección del arnés de seguridad o eslinga. Luego vamos a ver como último video lo que es andamios, así que vamos a avanzar un poquito en cuanto a esta presentación, ¿sí? Son prácticamente 2 minutos para las 9. En esta última media hora vamos a avanzar un tema muy profundo en cuanto a trabajos en altura. Reconozcamos que hemos visto la consecuencia de trabajar con una escalera bien inspeccionada, alejarnos de puntos de peligros como riesgos eléctricos, piso mojado, con grasa, utilizar una escalera obviamente en buen estado. De manera correcta es en esta imagen del lado izquierdo y la manera incorrecta es el lado derecho, ¿no? Los peldaños limpios, zapatos con suela antideslizante, agarre firme. No se extienda más allá de su alcance, solicita ayuda, zapatos antideslizantes, ángulo correcto y superficie firme, ¿no? Es la manera correcta. Bien, iniciamos. Existen sistemas pasivos de protección en altura, ya lo hemos visto anteriormente, y sistemas activos también, ¿no? Bien, ¿cuáles son los sistemas pasivos? Método de diseño en ingeniería que restringe los métodos de caída o la caída o el ingreso de un empleado a un área con peligro de caerse, ¿no? Prohibido ingresar en zonas, ¿no? Solamente personal autorizado. Estas mallas en el rubro de construcción se utilizan no es para sostener a una persona que caiga, no. Al contrario, es para que, en ese caso, como medida de precaución, ¿no? Siempre debemos tener equipos de protección contra caída. ¿Hay diferentes tipos de arnés? Sí, hay diferentes tipos de arnés y ellos son lo que es sistemas activos. Los tipos de arnés existen, para trabajos dieléctricos, tiene una revertidura en los anillos en D, todos los metales de poliuretano, de cobertura o plástico, ¿no? Protegiendo obviamente estos puntos evitando que haga contacto con energía, ¿no? Entonces, los herrajes, los anillos de D tienen una protección que aísla. Y esto garantiza pues esta correcta configuración que se pueda tener en el equipo. También tenemos otro tipo de arnés. Permítame, disculpen que he salido de pantalla, creo que mi señal está un poco baja del internet, pero ahorita lo vamos a solucionar. Ahora sí. Tenemos también los arnés de soldadura de altas temperaturas,
con material Kevlar, que tiene una resistencia de 370 grados centígrados. Recordemos que esto es un retardante, ¿no? Pero debemos saber inspeccionar los equipos. Con el tiempo, obviamente, ya no dan garantía, hay que saberlos usar y renovarlos, ¿no? Para también ambientes corrosivos, piezas metálicas de acero inoxidable, es un poco más pesado el arnés, pero es más resistente. Para trabajos sucios como pinturas, trabajos con grasas, ¿no? Tiene un recubrimiento de uretano, que es un spray, en donde a la hora de limpiar o lavar va a ser mucho más fácil que las hebras o fibras sintéticas no se haya adherido la suciedad, ¿no? Suspensión y rescate es un diseño ergonómico, acolchado. Hay diferentes modelos con doble gancho, anillo en D en la espalda, anillo en D en el pecho. Y tenemos arnés ligero, piezas metálicas de aluminio, y es más ligero, 20% más ligero, ¿no? Igual resiste 5.000 libras fuerza, compañero. Bien, muchas veces nos preguntamos para qué sirven los anillos en D en la espalda, para qué sirven el anillo en D en el pecho, para qué sirven los anillos laterales de lado a lado, el anillo en los hombros. Bueno, tienen una función fundamental. Recordemos ahí. Anillo en D en la espalda detiene las caídas, anillo en D en el pecho para ascender o descender, obviamente en posición vertical, subo o bajo. Utilizo trípodes, poleas, escaleras marinas. Tenemos también los arnés, en los anillos laterales del arnés de cadera, posicionamiento sirve para restricción, ¿no? Me posiciono. Pero tengo que tener un punto de anclaje superior también en mi anillo en D de la espalda, ¿no? No solamente me voy a sujetar de esos lados, solamente para posicionamiento. Debo tener un anillo en D en la espalda sujetado, ¿no? Bien, anillo en D de los hombros también sirve para rescate y la cintura también, ¿no? Bueno, recordemos que este es un sistema personal de contracaídas. ¿Qué es lo que vemos en estos momentos? Arnés de seguridad, que hemos visto ya 2 videos sobre inspección, líneas de vida con amortiguador, líneas de retráctiles, puntos de anclaje, conectores de anclaje y slinga. Un sistema personal de detención de caídas es un sistema que se debe comprobar que detenga a un empleado de una caída. Desde un nivel de trabajo, obviamente consiste en un anclaje, salvavidas o combinación de ellos, ¿sí? O combinación de ellos. Los sistemas activos son los que acabamos de ver anteriormente, ¿sí? Ellos. Sistema personal que detiene una caída, que consiste o detiene o limita la caída y reduce la cantidad de fuerza con la que la persona está sujeta en una caída. En una caída, ¿no? En una caída. En una caída. Tenemos también punto de anclaje estructural, conector de anclaje, los estrobos de amortiguador, arnés de cuerpo completo. La postura es importante. Conocer los peligros y riesgos. Debes saber hacer maniobras también y tener una línea de vida adicional también, ¿no? Por seguridad. La sujeción de sistemas horizontales, hemos visto vertical, ¿no? Horizontal ahora. Debemos tomar en cuenta ello, ¿por qué? Porque los tramos de no más de 10 metros y no anclarse más de 2 personas. Estas líneas de anclaje o líneas de vida son de acero forjado, deben tener una sujeción de anclaje de 1,5 metros por cada punto y así sucesivamente estos seguros, ¿no? Importante. Bien, continuamos. Vamos a hablar sobre el síndrome de caídas. Síndrome de caídas. Normalmente dentro de un programa de capacitación en trabajo de altura, esta es una pregunta obligatoria de examen. ¿Qué sucede después de una caída? Hay un trauma de suspensión, síndrome de Alarnis, o más conocido para los médicos, síndrome de reflujo. Va dentro del tiempo de 10 a 20 minutos. Aparece cuando una persona queda suspendida en el vacío, sujeto por la cuerda del arnés, en posición inerte.
Sus extremidades se mantienen por debajo de la horizontal del tronco, provocando que se acumule la sangre que está en estas, ¿no? Los daños a la salud pueden variar de persona a persona. Nunca dejar solo al convalecido. En el rescate industrial no existen héroes. Los trabajos de equipo y planificación debemos tener un equipo adecuado, equipo estandarizado para todo el personal. Normalmente va a haber dolor de cabeza en el trabajador en esos primeros minutos, de 10 a 20 minutos. No hay distinción de la edad del trabajador. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, puede haber convulsiones, falta de resistencia de las esfínter. La persona defeca o orina sin necesidad de quererlo hacer y sin poder evitarlo. La circulación del corazón, va a haber una ansiedad, una taquicardia, ¿no? Inicio de shock, irritabilidad cardíaca, circulación de las piernas, la sangre se queda estancada en la parte inferior de las extremidades, ¿no? Y esta sangre se vuelve tóxica ya que se junta con las grasas saturadas, ¿no? Así seas delgado. Es por ello que la persona cuando sufre una suspensión debe tener, vamos a hablar sobre ello, algunas medidas de seguridad para evitar justamente el síndrome de reflujo, pero la persona cuando es rescatada no puede sacársele el arnés de manera inmediata, se le rescata siempre y se baja con camilla inclinada, no totalmente lateralizada, ¿no? Es importante siempre mencionar ello, ¿no? Entonces, si no estamos capacitados para hacer el rescate o el autorrescate del trabajador, no lo hagamos, ¿no? Llamemos a la central de emergencia de nuestras empresas. Igualmente, si estamos en una construcción, a los bomberos, permitamos a personal capacitado con experiencia realizar esta recuperación o rescate, ¿no? Recordemos que el trauma por suspensión puede causar la muerte, puede haber daño cerebral, paro cardíaco, obstrucción respiratoria, por falta de circulación de la sangre, flujo sanguíneo, ¿no? No hay oxigenación de la sangre, no hay circulación. Importante ese detalle. Hemos hablado de las líneas de anclaje. Las líneas de anclaje, recuerden, pueden haber línea horizontal o línea vertical. Hay un cable acerado fijado en ambos extremos que sirve para el anclaje de líneas de vida y permite el desplazamiento horizontal o vertical de uno o varias personas también, ¿no? Estas son instaladas bajo una supervisión de la persona calificada, capaz de soportar 5.000 libras fuerza por persona anclada. O en la conversión de kilogramos, de libras a kilogramos, 2.268 kilogramos fuerza. Quizás puedan encontrar textos que nos dicen 2.270. Recuerden que en las matemáticas el cálculo a veces lo redondeamos para que sea exacto, ¿no? No quiere decir que sea mal el cálculo que les estoy colocando. Esa es la conversión de 5.000 libras fuerza a kilogramos, sería 2.268 kilogramos fuerza. ¿Quién me garantiza ello? Me va a garantizar un personal competente, ¿no? Un personal competente o un ingeniero calificado. Es importante siempre reconocer que solo ellos como personal autorizado para darnos esta información. Voy a compartirles a continuación el video sobre andamios, ¿sí? Y pasamos a la última parte del curso. Prestemos atención. Me confirman si se ve el video y si se escucha bien también. Los andamios proporcionan áreas de trabajo lo suficientemente grandes para soportar a los trabajadores y los materiales y equipo necesarios. El propósito de esta capacitación es hablar acerca de los comportamientos que son seguros al trabajar en superficies elevadas. Puntualizaremos algunos de los conocimientos básicos que debe tener antes de trabajar en un andamio. Los empleados sin experiencia son los más susceptibles de caer en comportamientos peligrosos al usar los andamios y necesitan recibir una capacitación específica sobre seguridad poco después de ser contratados.
Este video de capacitación se divide en capítulos que le permiten el acceso rápido a temas específicos. Usted tiene la opción de incluir o excluir capítulos según sea necesario para adaptar la sesión a sus necesidades de capacitación. Los capítulos son: 1. La inspección diaria de los andamios en la obra. 2. Los riesgos de las caídas. 3. El uso de áreas de acceso designadas para subirse y bajarse de los andamios. 4. Los andamios rodantes. 5. El equipo de protección personal. Y 6. Conclusiones. Cada trabajador individual necesita estar consciente de todos los requisitos sobre seguridad de su trabajo. Las personas que hacen uso de los andamios necesitan inspeccionarlos constantemente. La mejor práctica de la industria es que se debe inspeccionar a los andamios para ver si se encuentran en condiciones seguras antes de utilizarlos o antes de cada turno. Y la Orden sobre Seguridad en la Construcción número 1644C1 de Cal OSHA señala que deben seguirse todas las instrucciones del fabricante. Trabajadores y subcontratistas de muchos oficios hacen uso de los andamios en una obra, por lo que este proceso con usuarios múltiples con frecuencia provoca condiciones de andamios defectuosos, por lo que la seguridad en el lugar de trabajo es responsabilidad de usted. Hola, me llamo Tom Falkenstein y trabajo en la oficina de servicios de asesoría de Cal OSHA en Oakland. Muchos de mis clientes son contratistas de construcción y muchos de ellos utilizan los andamios, por lo que yo inspecciono andamios con frecuencia en las obras de construcción. Algunos de los primeros aspectos en que me fijo cuando me acerco a un andamio es ver la plomada y si hace escuadra. La manera fácil de ver la plomada es ver si queda paralelo al edificio, pues los edificios se construyen derechos, y si el andamio no está paralelo, es una indicación de que no está derecho. Otros aspectos a revisar son si las abrazaderas mantienen los ángulos rectos del armazón, si está nivelado el andamio, si las placas de la base y los postes están colocados de manera que el andamio esté plano y nivelado para que los trabajadores puedan estar encima. Lo siguiente es ver en qué condiciones se encuentra el armazón del andamio, si está rajado, abollado, torcido o doblado. Si el andamio tiene cualquier tipo de daño en el armazón, no se puede utilizar, puesto que esto afecta la integridad misma de la estructura y ésta se podría colapsar, ocasionando lesiones. El armazón también tiene que estar debidamente ensablado. Los pernos deben sujetar los tubos y marcos en su lugar y debe haber pernos entre los tubos y los marcos. Si hubiera la posibilidad de que se golpee o derribe el andamio, entonces los pernos necesitan estar conectados físicamente a los postes para que no se pueda tumbar o derrumbar el andamio. Lo siguiente es revisar las abrazaderas en cruz, que estén debidamente conectadas. Necesitan estar sujetadas a los pernos del armazón del andamio y no simplemente sujetarse con cable al armazón. Otra cosa que debe instalarse sobre el andamio son los barandales, los cuales deben quedar entre 42 y 45 pulgadas por arriba de la plataforma de trabajo en el caso de la barra superior y con una barra intermedia a la mitad de los dos. Otro aspecto son los tablones, es decir, la superficie de trabajo. Si los tablones están rotos, rajados, abiertos o dañados de alguna manera, puede ser peligroso trabajar sobre ellos. No los use como superficies de trabajo por detrás de usted al trabajar. Los tablones del andamio tienen que cubrir el espacio entre los postes verticales y no puede haber más de 1 pulgada de espacio entre tablones. Y en la parte posterior del andamio no puede haber un espacio mayor de 10 pulgadas entre el último andamio y el barandal. Si hay espacio para otro tablón, debe colocarse otro tablón al andamio. Toda superficie de trabajo debe tener un ancho de al menos 20 pulgadas, pero todos los andamios deben tener todos los tablones entre los postes. También deben quedar completamente sobrepuestos en la plataforma de trabajo con la que haga esquina y deben hacer esquina por completo con el andamio con el que haga esquina. El motivo de esto es que los tablones sobre los que queden sobrepuestos soportarán la carga completa de los tablones entrecruzados, en lugar de que sea un solo tablón el que lleve la carga completa. Esto afectará la estructura y la seguridad de los individuos que trabajen sobre la plataforma.
Como ejemplo de tablones de andamios en las esquinas, puede ver que así es como deben quedar. Una vez que se arme el andamio y se coloquen los tablones y barandales, nunca retire ninguno de los componentes de su lugar. Los andamios están diseñados no solo para soportarse a sí mismos, sino 4 veces la carga. Cualquier modificación a la estructura de los andamios los debilitará, y el resultado podría ser su colapso y lesiones o la muerte de los empleados. Al subirse a un andamio, nunca utilice las abrazaderas diagonales ni ninguno de los elementos de soporte de las secciones del armazón. No se recomienda treparse a los marcos, puesto que no tienen lugares adecuados para sostenerse ni colocar los pies. Algún tipo de escalera, escalinata, tiro de escalera o de sistema de compuertas, como los que se tienen ahora, son los únicos métodos correctos para subirse al andamio. Siempre que haya personas que trabajen o pasen por debajo de un andamio, se deben colocar tablones de pie en la plataforma donde se esté trabajando en esas zonas. Los tablones de pie deben tener al menos 4 pulgadas de altura y no pueden estar a más de 1/4 de pulgada por arriba del tablón sobre el cual se encuentran. El propósito de los tablones de pie es evitar que los escombros, materiales y cualquier otra cosa caigan sobre los empleados que se encuentren abajo por acción de los pies. Si usted se encuentra en una situación en la que tiene que tirar materiales desde los tablones del andamio o la estructura en sí, necesita bloquear el acceso al área donde esté tirando el material, asignar a una persona que impida el acceso, colocar un aviso y tomar otras medidas para impedir que las personas entren a la zona. Otras medidas para impedir que caigan los objetos y golpeen a las personas sería colocar redes para los escombros, mallas o lonas entre los barandales y los tablones de pie para que los escombros y materiales no caigan por los lados. Al trabajar sobre andamios, siempre debe pensar en las maneras de evitar caerse. No utilice un andamio si está mojado o resbaloso, y nunca brinque o corra sobre el andamio. Las caídas son en gran medida la principal causa de accidentes al trabajar en los andamios, y pueden causar lesiones más graves, incluso la muerte en muchos casos. Una persona en caída libre llega al suelo muy rápidamente. El impacto de una caída, aunque sea de 4 pies de altura, puede causar lesiones graves. Si la obra donde trabaja requiere el uso de un sistema personal de prevención de caídas, su supervisor le dará la capacitación específica para usar correctamente el equipo. Cuando hablamos acerca de la protección contra las caídas de los andamios, siempre pensamos en las siglas A, B, C y D en inglés, es decir, los elementos básicos de la protección contra las caídas. Y si logramos recordarlo, nos protegeremos mejor. A se refiere al punto de anclado, B se refiere al arnés de cuerpo entero, C se refiere a los conectores y D se refiere a los dispositivos para desacelerar, para limitar el impacto. De lo primero que vamos a hablar es el punto de anclado A. El punto de anclado es crítico y por lo general tiene una capacidad de 5.000 libras. Si hay andamios en la obra, a veces se puede anclar al andamio, pero necesita verificar en la obra específica para asegurarse que el punto de anclado haya sido aprobado por una persona acreditada para hacerlo. Por ejemplo, no se puede anclar a un andamio rodante de aluminio, pero sí se puede anclar a muchos de los andamios de acero en el lugar de trabajo. El arnés de cuerpo entero reduce la carga del impacto sobre el cuerpo, y necesitamos asegurarnos de que los arneses de cuerpo entero que usemos sean adecuados para el trabajo que estemos haciendo y que se hayan inspeccionado debidamente. Necesitamos revisar todos estos aspectos antes de colocarnos el arnés. Aquí está el arnés que me cruza el pecho. Básicamente, el único lugar donde puede sujetar el arnés es en el aro tipo D que va en la espalda. Lo que se sujeta a eso es el dispositivo de desaceleración, la cuerda o algo así. Es importante ajustar debidamente el arnés al colocárselo. Necesita colocarse de frente, es decir, la correa que va debajo de la pelvis necesita cruzar la parte inferior de la pelvis y el trasero va aquí, y tiene que quedar bien puesto. No puede estar tan ajustado que le impida el flujo sanguíneo, pero tampoco tan suelto que vaya a causar un peligro si nos caemos.
Al colocarse el arnés, es extremadamente importante que lo inspeccione cada vez. Ese no es trabajo del encargado de seguridad, sino que es responsabilidad suya. Así que si se pone el arnés de cuerpo entero, necesita inspeccionarlo. Este es un arnés de cuerpo entero bastante bueno, pero cuando lo inspeccioné vi una rajada en la correa que va debajo de la pelvis, y esto fue motivo suficiente para sacarlo de servicio. Pero nunca debe ponerse un arnés de cuerpo entero cuando tiene objetos como estos en el bolsillo: llaves, navajas, linternas de mano. Este tipo de cosas van exactamente por debajo de la correa para las piernas del arnés. Si usted se fuera a caer y esta llave acabara perforándole la arteria femoral, se encontraría en graves aprietos. Es muy fácil vaciarse los bolsillos, colocar los objetos en una caja para herramientas o en algún otro sitio, pero sáqueselos del bolsillo porque se arriesga a que ocurra un accidente. Ahora vamos a hablar de la C, es decir, el conector que impide la caída del cuerpo. Perdone, pero con frecuencia se le llama argolla del alpinismo o gancho. Todas estas son cosas que los sujetan a un punto de anclado. Al utilizar conectores, tiene que tener un conector con doble seguro y cierre automático. ¿Por qué? Esto estaba en una obra. Es una cuerda de 6 pies con un solo gancho. Este es un problema que se ve y se llama rollout, y así es de fácil desconectarlo. Lo utilizamos o conectamos a una argolla de alpinista y este lo podemos sacar del gancho y se sale por completo, por lo que es absolutamente indispensable que tengamos un gancho de doble seguro. El cuarto aspecto, es decir, la D, es el dispositivo de desaceleración. Este dispositivo generalmente se encuentra en una cuerda de 6 pies como esta, la cual también podría tener 4 pies de largo. Ahora, lo que hace un dispositivo de desaceleración es que tiene un paquete amortiguador integrado, ya sea envuelto en tela o en plástico. Este paquete tiene 42 pulgadas de material que en una caída disminuirá su aceleración para que no tenga la misma fuerza del impacto de la caída. Es por eso que se le llama paquete de desaceleración. Esta es la parte que limita la carga del impacto ahora a 1.800 libras. Los puntos de anclado, el arnés de cuerpo entero, los conectores y los dispositivos de desaceleración son elementos que son indispensables de recordar. Se adaptan para la obra en particular y debe asegurarse de inspeccionarlos antes de ponérselos. Asegúrese de que algún individuo acreditado o capacitado para hacerlo apruebe el punto de anclado. Si no está seguro, asegúrese y pregunte a alguien que le pueda dar una respuesta definitiva acerca del punto de anclado correcto. Todos estos elementos son indispensables y le van a ayudar a llegar sano y salvo a su familia querida al terminar la jornada. Muy bien, hemos visto un video bastante interesante en cuanto a algunas medidas en los tipos de equipamientos de andamios. Así que vamos a compartirles algunos datos que hemos visto en el video, en esta última parte que nos quedan ya prácticamente unos 8 minutos, ¿sí? Muy bien. Recordemos que en cuanto a trabajos con andamios, ¿qué es un andamio? Vamos a ver en esta parte teórica qué es un andamio. Un andamio es un elemento estructural, metálico, fijo o móvil. Es utilizado para trabajos, obviamente, que no puedan permitirse hacer o no se puedan hacer con la escalera. El uso de arnés y elementos de prevención de caídas es obligatorio, ¿no? Se prohíbe a los trabajadores que permanezcan en andamios cuando estos son movidos, también por seguridad, ¿no? Debemos señalizar nuestra zona de trabajo, no trabajar solo, siempre tener un vigía, un personal que esté al lado observando nuestra labor. Importante, ¿sí? El entrenamiento ayuda mucho a trabajar con seguridad, a reducir las lesiones, a evitar fatalidades, ¿no? Evitar fatalidades. Un andamio significa cualquier plataforma temporal levantada desde el piso para realizar un trabajo en altura. El permiso para trabajo en andamios, antes de montaje de andamios se debe realizar una inspección en sus partes según el permiso de montaje de membrete rojo. Por ejemplo, ¿no? Hay empresas que tienen este tipo de tarjetas para solo el armado de andamios y hay otro tipo de tarjeta ya para trabajar con el andamio, que puede ser esta, ¿no?
que vemos acá a la derecha. Hay muchos ejemplos. Aquí he puesto algunos. Como ven, logo de tarjeta para no utilizar el arnés, andamio armado o desarmado, precaución y andamio acto para trabajar, ¿no? Hay otros modelos de arnés. Vamos a ver algunas partes de lo que es el andamio. Disculpen, el andamio. El andamio se debe utilizar pasadores para las uniones de estructuras. Las bases del andamio deben ser sólidas y rígidas y se utilizarán planchas de madera o metálicas como hemos visto en el video, ¿no? De 1 pulgada por 30 centímetros por 30 centímetros debajo de cada pie derecho y no cumpla con las dimensiones se debe descargar, ¿no? Descartar. Ninguna de las piezas en el andamio deben presentar daños estructurales o los andamios deben estar siempre aplomados, bien fijados en el piso para garantizar la verticalidad de los mismos. Los andamios son plataformas metálicas que tienen que estar en buen estado. Cada andamio debe tener una escalera. El piso de la plataforma de trabajo deberá estar totalmente cubierta y deben, en este caso, estar anclados, ¿sí? Anclados y estructuralmente diseñados para evitar que se volteen o se pandeen los mismos, ¿no? Las plataformas de trabajo deben tener barandas, ya lo hemos explicado hace un momento al inicio, 1,10 m de altura superior y la barra intermedia de 55 centímetros y también tener rodapiés bien asegurados, ¿no? Cada cuerpo de andamio. Hay muchas, son las partes de un andamio, ¿no? Los elementos de un andamio. Hay muchos elementos de un andamio, ¿no? Los verticales, la base regulable, collarín, horizontal, estructural más protección, horizontal en U, para plataformas, rodapiés, diagonal, ménsula, plataforma de acero, plataforma con escalería, anclaje a muro. Los andamios rodantes deben contar con mecanismos de freno en rueda en buenas condiciones y activados durante su uso. El movimiento de los andamios rodantes se realizará o se realiza sin personas o materiales sobre ellos. Y el huesillo de placa de 5 centímetros tiene una utilización de garantía de 5.000 kilogramos, no es libras, 5.000 kilogramos. Huesillo de 1 centímetro, carga de utilización también 5.000 kilogramos. Tubo de disco que permite anclar o instalar elementos verticales con discos de 50 centímetros que permite la conexión de varios brazos diagonales, en estas diagonales. Las barras horizontales hay diferentes dimensiones, diferentes tamaños en sus brazos. Deben tener bien enganchados en los ganchos o en sus seguros. Los pies verticales son un sistema basado en elementos longitudinales presentes un disco unión o de unión cada 50 centímetros que permite el ensamblaje de todos los elementos a través de los orificios del nudo, proporcionando al conjunto una gran rigidez y estabilidad. Tenemos los diagonales con sus seguros y estas plataformas o trampillas en donde tienes acceso para bajar y subir la escalera y luego taparlo para que toda la plataforma esté completa para poder caminar por ahí, ¿no? Y sostener. Estos son los rodapiés, también como mencionaba, es obligatorio tener baranda, subbaranda y su rodapiés en todo el contorno, bien asegurado. Recordemos que no podemos treparnos por fuera del andamio, debemos utilizar escaleras internas. Es por ello que se llama andamios normados, ¿no? Y recordemos que la seguridad implica simplemente hacer las cosas bien. Ningún trabajo es tan importante ni servicio tan urgente que no permita tomar el tiempo necesario para realizar una labor sin tener en cuenta seguridad. Hace un momento hemos visto en el video que existen diferentes tipos de elementos de prevención contra caídas que podemos añadir en los trabajos en altura. Pero quería mencionar algo en cuanto a algunos elementos que ya hemos visto. Arnés de seguridad de cuerpo entero, que cumple la norma ANSI A10.14, norma ANSI Z3559.1, versión 2021, que es la actual, en enero del 2021 salió esta nueva versión. Elementos lineales, que son las eslingas y los trabacaídas, los bloques retráctiles, ¿no?
que son muy versátiles. Hay bloques retráctiles de 60 centímetros, de 1 metro, de 7 metros, etc., ¿no? Debemos saber inspeccionar los bloques retráctiles. El bloque retráctil puede ser de cable acerado que tiene dando vueltas en el tambor o de cinta o fibra sintética. Es importante con el bloque retráctil, ojo, saber dónde voy a anclar, el punto de anclaje. La correa antitrauma son estas correas que se utilizan para evitar el síndrome de reflujo. Hay que tener la destreza y habilidad para poder instalar. Conectores o lingas de anclaje, también lo hemos visto en el video, no sustituye al arnés, ambos trabajan juntos. La etiqueta nos va a dar la garantía de cualquier marca, sea la norma ANSI de referencia de fabricación, 5.000 libras fuerza, ¿no?, de resistencia. Pueden tener 2 anillos en D de acero forjado, aluminio, o un solo anillo en D. Importante, ¿no? Esto sirve también como punto de anclaje, para sujetar al punto de anclaje. El amortiguador de impacto, que también lo hemos visto en el video y en la teoría, en la parte inicial, es un capuchón que tiene una cinta doblada, ¿no? Esta cinta doblada tiene 2 medidas, por eso es que hay que leer las etiquetas. La que me tocó a mí, por ejemplo, puede ser de 1,20 m y a mi otro compañero de 1 metro. Entonces yo debo saber cuál es la que me va a servir según mi cálculo de caída, desde el punto de anclaje superior, ¿no? El capuchón puede medir 1 metro o 1,20 m, compañeros. Y la cola puede ser de una cola o 2 colas con un gancho grande o 2 ganchos pequeños o 2 ganchos grandes. Tiene 2 medidas. Mide 1,20 m o 1,5 metros. Esta es la versión de la norma ANSI. Hay arneses y algunos elementos de sujeción como el amortiguador de impacto que existen con mayor medida en la versión de referencia europea, ¿no? Entonces, en la norma ANSI tenemos estas medidas, compañeros. También tenemos la línea de posicionamiento, que es linga, que hace un momento también lo mencionaba. Y los conectores son mosquetones, ganchos de doble seguro. Una verdadera marca te va a grabar la resistencia en libras y en kilonewton, ¿no? La fuerza estática compuesta para estos elementos, ¿sí? 16 kilonewton, 3.600 libras, norma ANSI 359.12, y la fuerza de carga estática 22,2 kilonewton, 5.000 libras fuerza, que es diferente a la carga compuesta. Fuerza de carga estática o resistencia 5.000 libras, ¿sí? Y bueno, gran número de los accidentes laborales sucede muchas veces por trabajar sin sistemas adecuados de prevención contra caídas para trabajos en altura. Recuerden siempre hacer bien los formatos de inspección de seguridad de sus elementos, herramientas, elementos de protección personal, arneses, cascos, barbiquejo, guantes, zapatos de seguridad y otros elementos, porque muchas veces hay trabajos de riesgo crítico que se asocian y se juntan. Voy a soldar en altura, voy a trabajar en un espacio confinado, debe tener un equipo de prevención contra caídas, bueno, y voy a hacer trabajos en electricidad, debo tener elementos de protección personal adaptados, zapatos dieléctricos, casco dieléctrico, guantes dieléctricos, etc. Entonces, debo tener muchos elementos de protección personal, pero esto es de acuerdo a la jerarquía de controles. Yo debo tratar de eliminar el riesgo. Si no puedo lograr eliminar el riesgo, debo sustituir, reemplazar esa acción, ese trabajo. Esto es lo que debo analizar en el IPRC. Aplicar control de ingeniería, aplicar también controles administrativos, como son los formatos, las políticas, la política de alcohol y droga, los procedimientos, los instructivos, los formatos de checklist, es un control administrativo. La lista de asistencia de la charla diaria de seguridad es un control administrativo y otros datos. Y el uso de EPP, es el de la jerarquía, es el menos efectivo, pero está dentro de la importancia de tener el conjunto de jerarquía de controles, ¿no? Bien, compañeros, quería indicarles con esta pequeña explicación última, rememorando un poco la información que vimos en los videos para complementar el conocimiento, que debemos conocer bien nuestro trabajo,